Bueno, hola, un saludo muy especial para todos, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales de Camacol Caldas, el gremio de la construcción. Mi nombre es Laura García, pues me presento nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre el retorno seguro a las obras y para que ustedes conozcan su rol como trabajadores de la construcción. Hoy nos acompaña la directora de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de Construcción SFC, Diana Gutiérrez, quien tiene una presentación y cómo explicarles todo esto del retorno seguro a las obras. Entonces, bienvenida Diana y adelante con su presentación. Prende el micrófono, por favor, que no te estamos escuchando. Listo. Gracias, Laura. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a Camacol por esta invitación. Y como lo decía Laura, pues la idea es revisar hoy todo el rol que tienen los trabajadores de la construcción en la implementación de todos estos protocolos de bioseguridad que se han venido dando desde hace más de 20 días que venimos pues las empresas constructoras haciéndolo. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bueno, Laura, tú vas a explicar un poco lo de esta invitación para el 4 de mayo. Gracias, sí. Pues más que todo es invitarlos a que entiendan por qué fallan las tuberías de PVC según la normativa del Código Colombiano de Fontanería. Entonces, este es un evento muy especial que vamos a tener para todos ustedes el próximo lunes a las 6 de la tarde. Entonces, invitadísimos todos a quienes nos siguen y si pueden compartir esta información con personas que saben ustedes que les puede servir este taller, entonces los invitamos a que lo compartan. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Listo, Laura. Bueno, entonces ahora sí, pues a todos los que estamos acá conectados, muy bienvenidos. El contenido de esta charla, fundamentalmente lo que vamos a ver es, bueno, retorno seguro a las obras, pero seguro ¿por qué? ¿Cuál es ese enemigo o ese riesgo que tenemos que enfrentar en este momento? Si tenemos un riesgo y un enemigo que nos ha tenido en las casas todos estos 40 días casi que estamos cumpliendo, ¿por qué debemos salir a trabajar y exponernos a ese riesgo? ¿Qué garantías nos están dando para protegernos? ¿Cuál es mi rol como trabajador de la construcción, que es el objeto de esta charla? Y, pues, finalmente, ¿qué pasa si me contagio o doy positivo en COVID-19? Y la gran reflexión de toda esta charla es cuídate, cuídame y cuidémonos. Entonces, esto pues es lo que vamos a ver por ahora. Bueno, primero que todo, ¿quién es ese riesgo? ¿Quién es ese enemigo? Nosotros cuando estamos trabajando desde las obras, somos conscientes que tenemos muchos riesgos. Finalmente somos de los sectores de más alto riesgo en el sector económico del sector y convivimos con muchos riesgos, los cuales pueden ser perfectamente por manipulación de máquinas. Esas máquinas las vemos, las sabemos cómo funcionan, no cambian de lugar y sin embargo, lastimosamente muchas veces tenemos incidentes en esas máquinas. Tenemos riesgos por caídas de materiales que también son tangibles, que también los vemos y sin embargo, muchas veces tenemos incidentes por caída de objetos, por golpe con ellos, viéndolos, ¿cierto? Lo que yo quiero que tengamos claro acá es, por lo general trabajamos con muchos riesgos, pero los vemos, ¿sí? Lo mismo las caídas, sabemos que tenemos nuestro arnés, que tenemos la señalización hasta dónde debo ir y sin embargo, lastimosamente, presenciamos pues caídas o descuidos donde también lo estamos haciendo, donde veo exactamente hasta dónde puedo ir y sin embargo por algún descuido me estoy cayendo. Y finalmente el típico machucón con los martillos, que también yo lo estoy controlando, es una herramienta que yo tengo en la mano y puede ser porque vi mal, que también pues pueda machucarme y tener un pequeño incidente. Todos estos riesgos, todos los conocemos muy bien, los vivimos en el día a día de las obras, sabemos dónde están, nos cuidamos con ellos y así todo tenemos incidentes. Entonces, ¿por qué en este momento debemos ser mucho más cuidadosos con este nuevo riesgo que nos surgió? Porque el nuevo riesgo que tenemos en este momento es un riesgo completamente invisible. Este riesgo invisible pues no nos deja saber ni dónde está, ni tengo unas medidas de protección con él, pero pues me es imposible saber si
si lo tengo o no lo tengo en mis manos, y por eso es fundamental todo lo que aquí vamos a ver y entender cuál va a ser mi rol y cómo debo cuidarme y tener esa disciplina para cuidarme precisamente porque estoy ante un tema que es completamente invisible. Entonces, ¿quién es ese enemigo o riesgo? Es la COVID-19. La COVID-19 es la enfermedad. Hemos oído un poco del coronavirus y el coronavirus es el virus que produce esta enfermedad COVID-19. Entonces, esta enfermedad es causada por el coronavirus que necesita de un organismo vivo para replicarse. Está cubierto de una capa grasa, es nuevo para los humanos y se transmite fácil de persona a persona. El hecho de que este virus esté cubierto por esa capa de grasa es lo que hace que su mayor antídoto o la mejor forma o mecanismo de defenderme de él sea el agua y el jabón, porque finalmente el jabón es lo que rompe esa capa de grasa. ¿Qué hace este virus? Afecta las vías respiratorias bajas, estas son la boca y la nariz. Aunque normalmente causa enfermedad moderada, puede causar neumonía grave y en algunos casos puede ser fatal. Este es el enemigo que tenemos. ¿Cómo se transmite? La forma de transmisión o por donde ingresa el virus son los ojos, la nariz y la boca. No ingresa o no está comprobado aún que ingrese por la piel. Por ahora está claro que ingresa por ojos, nariz y boca. ¿Cómo se transmite o cómo llega el virus a los ojos, nariz y boca? Cuando una persona que está enferma tose, estornuda o habla y expulsa en su saliva esas partículas que contienen el virus y que al estar cerca a mí pueden llegar a mi cara y pueden entrar en mis ojos, mi nariz o mi boca. Y por eso es tan fundamental este distanciamiento de 2 metros que debo tener con la gente, porque esas partículas viajan hacen un movimiento parabólico que no es mayor a 2 metros. Entonces, al yo estar a 2 metros, puedo salvarme de que esas partículas de la otra persona puedan llegar a mis vías respiratorias. Ahora, no, acá dice la persona que está enferma, pero yo no sé exactamente quién está enfermo y quién no, porque a veces las personas que están enfermas no saben que lo están. Entonces, por eso es fundamental tener siempre ese distanciamiento. El contacto con las personas y superficies es la forma de contagiarse, o sea, no es solo guardando el distanciamiento que yo me salvo, sino también si yo luego voy y toco una superficie que tocó esta persona que estaba enferma y ahí cayeron las partículas de saliva a esta persona haber hablado, tosido o estornudado y yo toco esa superficie y luego me llevo las manos a mi cara, ahí también puedo tener el contagio. Entonces, por eso es fundamental el distanciamiento y la higiene de las manos y de todas las superficies permanentemente. Entonces, es fundamental evitar tocarnos ojos, nariz y boca inicialmente. ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Como se los explicaba ahorita, yo puedo perfectamente tener síntomas o puedo perfectamente tener la enfermedad y no tener absolutamente ningún síntoma ni darme cuenta que lo tengo. Entonces, cuando yo tengo los síntomas más frecuentes o los que me determinan que puedo estar en mayor riesgo de tener esta enfermedad es una fiebre mayor a 37.5 grados centígrados, dolor de garganta, tos seca y el síntoma más preocupante es la dificultad para respirar. Si yo estoy presentando dificultad para respirar, debo acudir a la clínica pues, o al hospital. Hay otros síntomas que son la fatiga o cansancio, el vómito, la diarrea, la pérdida del olfato o el sabor y ojos rojos. Se pueden presentar todos los síntomas o algunos de estos síntomas para yo alarmarme y validar con mi EPS si tengo o no tengo de pronto esta enfermedad. Sin embargo, la parte más preocupante es que, como se los he dicho, no todos presentan síntomas y pueden estar enfermos y estar trabajando normal y estar cerca a nosotros sin presentar ningún síntoma. Entonces, por eso es fundamental que ahora que vamos a retornar a las obras y a estar saliendo de nuestra casa después de esta cuarentena, actuemos como si absolutamente todo el mundo tuviera la enfermedad, incluyéndonos nosotros mismos. Así tengamos o no tengamos síntomas, hagamos esa actuación como si la tuviéramos y de esa manera guardar mucho más el distanciamiento y acatar mucho mejor todas las medidas de seguridad. ¿Quiénes se pueden infectar? Absolutamente todos. Todos nos podemos infectar
incluso este virus y esta enfermedad tiene una alta transmisibilidad. Entonces, esa es la preocupación y por eso es que el mundo está completamente encerrado y aislado por la alta transmisibilidad que tiene esta enfermedad. Entonces, partamos del hecho que absolutamente todos nos podemos infectar. Sin embargo, hay una población que tiene mayor riesgo al infectarse. No mayor riesgo de infectarse, todos tenemos el mismo riesgo por igual, sino que si esta población que les voy a nombrar se infecta, es mucho más probable que los síntomas sean mucho más graves y que pueda desencadenarse en una posible muerte, que si pasa con unas personas que no cumplan con estas condiciones. ¿Qué personas son aquellas que presentan mayor riesgo al enfermarse? Los mayores de 60 años, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares, las mujeres que están en embarazo, personas que consumen medicamentos inmunosupresores, que son aquellos que bajan las defensas, o personas que tienen enfermedades que bajan las defensas, tipo cáncer, tipo VIH, tipo hipertensión, perdón, tipo hipotiroides. Entonces, por eso es necesario conocer muy bien mi historia clínica, la historia clínica de mis familiares, para tomar unas medidas mayores de protección al momento de estar pues expuesto en el trabajo en el trabajo y en la calle al momento de salir de mi casa de este virus. Entonces, si este virus es así, tiene toda esta transmisibilidad y todo el mundo está desde la casa, ¿por qué yo, trabajador de la construcción, debo salir y exponerme al riesgo? ¿Cierto? Es la pregunta que nos haríamos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacemos el trabajo desde casa los que trabajamos en obra? ¿Cierto? No, no es fácil, pues acá les muestro como unas fotos y a no ser que nos pongamos a pegar ladrillos para separar a la esposa en la cama, es muy complicado que el obrero de la construcción o el trabajador de la construcción, el ingeniero, todas las personas que están en campo puedan hacer su trabajo desde casa. Entonces, esa es una de las razones fundamentales por las que debemos salir a trabajar en este momento. De igual manera, lo que vamos a hacer es unirnos con los médicos, con todas las personas que hoy están trabajando desde el agro y desde los restaurantes proveyendo alimentos, desde las personas que trabajan en las cadenas de abastecimiento, supermercados, todas las personas de telecomunicaciones. Ahora nosotros como sector de construcción estamos uniéndonos a ellos para darle un movimiento a nuestro país, para evitar que el país se pare, para evitar que la economía pueda colapsar y con ello, pues nosotros empezar a tener una serie de problemas sociales. Entonces, nosotros con este ir a trabajar, que es donde el gobierno está decidiendo estratégicamente que nuestro sector sea de los primeros que se reactiven, todo porque somos el sector que más generamos empleo. Esto nos hace que hoy hagamos parte de todos estos héroes que vienen haciendo que el país se movilice. Nosotros también entramos ya a esta cadena de ser parte de estos héroes del país. Pero bueno, entonces sabemos que hay un riesgo, que es un riesgo invisible, que debemos salir a trabajar, ¿cierto? ¿Y qué garantías tengo? ¿Cómo me van a proteger o qué garantías me están dando? Entonces, lo primero es, quien nos está dando la puerta para poder ir a trabajar es el decreto 593, donde desde la Presidencia de la República nos están poniendo como un sector exceptuado para poder salir en medio del aislamiento obligatorio que todos tenemos. Sin embargo, dentro del mismo decreto es claro que podemos salir a trabajar siempre y cuando cumplamos con una serie de medidas de bioseguridad donde garanticemos que vamos a mitigar todo el riesgo de contagio y que lo vamos a prevenir. Eso está apoyado en la circular 001 del 2020, donde se genera todos los protocolos de bioseguridad para el sector de la construcción, puntualmente el sector de edificaciones. Entonces, desde ahí las empresas constructoras tenemos una serie de medidas que debemos seguir para poder reiniciar nuestras obras. De igual manera, nos debemos apoyar en la resolución 682 y 666, donde se especifica aún más los cuidados que debemos tener, los protocolos que debemos seguir e implementar en nuestras obras por medio del PAPSO, que es el protocolo sanitario en cada una de nuestras obras, donde cada obra tuvo que erradicar ese PAPSO ante el Ministerio de Vivienda, ante las Secretarías de Salud,
y actualmente se está haciendo una revisión de cada uno de esos protocolos, de qué manera el papel o lo que se envió que se iba a implementar, si se está implementando o no en las obras, para garantizar que se tienen todos los cuidados y todas las medidas para mitigar este riesgo. Entonces, como pueden ver, hay una vigilancia total frente a este reinicio del trabajo en las obras y hay una vigilancia y un compromiso desde el gobierno nacional, desde los gobiernos municipales y desde las empresas constructoras como tal, con garantizar esta salud y esta mitigación de este riesgo. ¿Qué garantías tengo? Pues todo eso que les hablé de esos protocolos obligan a las empresas constructoras a suministrar los elementos de protección personal suficientes e idóneos para poder protegerme de la enfermedad. Obliga a las empresas constructoras a cambiar los turnos para el ingreso y la salida de la obra de manera que no tengamos aglomeraciones en esos dos momentos. Entonces, ustedes van a ver con sus compañeros que unos van a estar ingresando a unas horas y otros a otras horas, de manera que el ingreso sea de a poquita gente para poder hacer todos los controles de ingreso y para evitar las aglomeraciones. También turnos para almorzar y desayunar, para usar los comedores, de manera que se pueda garantizar el distanciamiento social y de esa manera cada empresa constructora y cada obra está adecuando todos los espacios para poder lograr ese distanciamiento social en el momento de usar el comedor. El registro diario de condiciones de salud. Las empresas constructoras debemos hacer un registro todos los días de la sintomatología que tengan las personas que llegan a la obra, haciendo toma de temperatura, haciendo el registro como tal de cada uno de los síntomas. Se debe tener un cronograma de capacitación permanente acerca de todas las medidas de higiene, de todas las medidas de seguridad frente a esta enfermedad. Se debe garantizar las áreas de trabajo limpias y desinfectadas. Se les debe garantizar también las herramientas de trabajo limpias y desinfectadas. Las áreas comunes, como los comedores, baños, vestuarios y el almacén, deben permanecer limpios y desinfectados. Y se debe manejar un protocolo para el manejo de los residuos biológicos, es decir, de todos los tapabocas, las toallas desechables y demás materiales que hayan tenido un contacto permanente con cada una de las personas, saber disponerlos de manera adecuada, que no vayan a contagiar a nadie. Entonces, desde ahí, teniendo claro lo que hasta el momento han hecho las empresas constructoras, el gobierno y todos los entes regulatorios, ahora sí, ¿cuál es ese rol que yo como trabajador de la construcción debo cumplir frente a esto? Entonces, lo primero es conocer y cumplir todas esas normas, ¿cierto? Las que me está dictando el país, las que me está dictando el municipio y las que me están enseñando y pidiendo en cada una de las obras, porque esto es un trabajo en equipo. Esto no es solamente algo que está haciendo la empresa o que está haciendo el gobierno, sino que depende en realidad que todos estemos completamente alineados y estemos generando la disciplina para que se cumpla cada uno de los protocolos para evitar esos contagios pues, en las obras. Segundo rol como trabajador de la construcción es brindar la información verídica, todo el tiempo brindar información verídica de mis datos personales, de mi lugar de dirección, de la familia con la que vivo, de mis síntomas, de mis patologías, de las patologías de mi familia, de manera que tanto la empresa como las secretarías de salud y demás puedan hacer una trazabilidad clara de todos nosotros en el momento que se requiera revisar cifras o revisar cercanías porque haya habido alguien cercano pues con un caso positivo de la enfermedad. Otro rol es mantener los 2 metros de distancia, es garantizar ese aislamiento social que se está pidiendo y eso implica cambiar muchos hábitos dentro de lo que hacemos, tanto en nuestras casas, a la salida de ellas y dentro de la obra como tal, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Usar adecuadamente los elementos de protección personal. Nos van a suministrar elementos de protección personal, tenemos que saber exactamente cómo los usamos y cómo debemos mantener con ellos para garantizar nuestra salud y la de los demás. Una higiene personal completa que incluye el lavado de manos permanente, el manejo de mis alimentos, la desinfección de mi ropa y zapatos permanentemente y la desinfección propia al momento de llegar a casa luego de trabajar, que es pues el bañarme y llevar todo un protocolo de entrada a casa para poder saludar a mi familia.
Otra responsabilidad es la higiene de las áreas y de las herramientas de trabajo y de los vehículos, ¿cierto? De mi bicicleta, de mi moto, de mi carro. Y si uso el transporte público, pues de tener todas las normas de higiene y de protección al momento de usar ese transporte público. Y finalmente, una gran responsabilidad que yo tengo es no tocarme la cara, porque como ya lo habíamos visto ahorita, el tocarme la cara implica tener una mayor probabilidad de que el virus puede ingresar a cualquiera de mis vías respiratorias. Entonces vamos a ver cada una de estos puntos al detalle y cómo lo estamos pues implementando en cada una de las obras como para verlo un poco más real. Si hay algún tipo de pregunta, la idea es resolverlas al final de la presentación para poderle pues, dar continuidad a la presentación y al final poder contestar las preguntas. Bueno, entonces el primer punto es cumplir las normas. ¿Qué normas tenemos al momento? Entonces, tenemos un permiso de movilidad que nos están dando por estar exceptuados en el decreto presidencial. Sin embargo, hay que tener claro que esa movilidad que nos están dando es sí, solo sí para trabajar. No es para irme con los amigos de fiesta, no es para irme a tomar cerveza, no es para ir a jugar fútbol, no es para ir a hacer deporte, no. A mí solo me están permitiendo moverme todos los días de mi casa para ir a mi trabajo y devolverme de él, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental. ¿Qué más normas debo cumplir? Debo restringir las visitas familiares y de amigos. La idea es que el contacto cada vez sea muchísimo menor y que tengamos ese distanciamiento social para garantizar que podamos frenar de alguna manera los contagios. No saludar de besos, de abrazo ni dar la mano. Usar el tapabocas en el transporte público y lugares con aglomeraciones, ejemplo, los bancos, los supermercados, cuando sea mi día de pico y cédula o nosotros que vamos a empezar a trabajar, vamos a poder hacer este tipo de vueltas los sábados. Entonces, en esos sábados que van a estar varias personas haciendo este tipo de vueltas, pues contar con ese tapabocas. Es más, el ideal es contar con tapabocas todo el tiempo que salga de mi casa. El lavado de manos cada 3 horas por 20 segundos. No es un lavado de manos rapidito al que estábamos acostumbrados, sino que este es un lavado de manos que más adelante vamos a ver cómo es la técnica para yo asegurar que esa higiene me va a ayudar a prevenir este riesgo. Extremar todas estas medidas de higiene al convivir con personas de alto riesgo. Si yo en mi familia convivo con una persona mayor de 60 años o con una persona que tiene patologías que les expresé anteriormente, debo tener muy claro que debo extremar todas las medidas de contacto con ellos. Tengo que estar seguro de estar completamente desinfectado para poder tener contacto con ellos. Y finalmente debo respetar los turnos asignados para el ingreso y salida a la obra, para desayunar y almorzar. Ahí estoy yo cumpliendo las normas generales hasta las particulares de mi obra. Hay que tener claro que el incumplimiento de normas pues genera sanciones, ¿cierto? Y tanto a nivel nacional, bien sea las sanciones que porque me esté movilizando donde no debo estar, que me puedan sancionar con una multa de un salario mínimo de 900.000 más o menos creo que está, como también pueden haber sanciones penales de ir a cárcel y demás porque yo estoy transgrediendo una norma sanitaria y eso puede poner en riesgo la vida de los demás. Entonces esto debemos tomárnoslo muy en serio, debemos evitar las aglomeraciones, debemos lavarnos las manos permanentemente y mantener el distanciamiento social. Segunda responsabilidad o segundo rol que tengo yo como trabajador de la construcción, brindar permanentemente información verídica acerca de qué, acerca de mis síntomas, ¿cierto? Cómo estoy, si me ha aparecido algún síntoma extraño, no esconderlo porque entonces no me van a dejar trabajar o no exagerarlo para no trabajar, ¿cierto? Es fundamental ser completamente claros y transparentes. Esto es un trabajo en equipo y necesitamos que esta información fluya adecuadamente. Entonces, poder dar los síntomas propios y de mis familiares, darlos la realidad. Informar acerca de mis patologías, es decir, las enfermedades que tengo, si tengo alguna enfermedad de factor de riesgo, informarla, al igual que la de mis familiares. Dar la información de todos mis contactos de emergencia, mi dirección de residencia, mi medio de transporte y demás preguntas que sean necesarias para caracterizar o para tener un censo claro de la población, tanto en la obra como en el municipio, ¿cierto? Para poder hacer las trazabilidades necesarias. E informar si ha tenido contacto con personas que hayan dado positivo. Esta información
se preguntará casi a diario la parte de síntomas. Ustedes, como ven en la foto, en las obras, cuando ustedes van a ingresar, todos los días hay que medirles la temperatura y todos los días hay que preguntarles los síntomas para poder dejar dar el ingreso a la obra. Entonces acá el gran rol de ustedes es mucha responsabilidad con esta información. Respecto al distanciamiento social, todos sabemos, bueno, 2 metros, debo estar alejado, puedo hablar con la gente, pero pues de lejito, ¿cierto? Pero yo quiero que veamos un poco en fotos qué cambio de hábitos implica eso. Y también les quiero compartir un pequeño video respecto a esto, que lo vamos a ver. Me confirman si lo ven y si lo están oyendo bien. Acá va a sonar. Una vez más soy yo, Juan David, director de la construcción. En el día de hoy le vamos a dar a conocer 4 tips para cuidar nuestra salud en el trabajo. El primero de ellos, no llevar las manos a la cara. Pilas, muy importante. Podemos tenerlas infectadas y podemos contagiarnos de alguna enfermedad, ya saben. La segunda, a la hora del almuerzo, debemos conservar una distancia prudente. Y pilas, parceros, ya no podemos compartir los alimentos, ya no lo podemos hacer. Pilas. La tercera, debemos tener una distancia mínimo de 2 metros. Ya no podemos jugar que la recochita, que el tumulto, que aquí, que allá, ya no lo podemos hacer, parceros. Pilas. Y el cuarto, pilas pues, el saludo desde la distancia, ya saben. O si no, aquí les dejo este nuevo saludo. Bueno, la idea era compartirles este video porque, como les decía al inicio, el distanciamiento social suena muy bien en el papel, pero cuando empezamos a revisar el cambio de hábitos que eso nos implica, pues es cuando tenemos que empezar a concientizarnos más y a tener mucha disciplina de lo que va a cambiar eso, nuestra forma de trabajar y de relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo. Entonces acá les voy a mostrar un poco unas fotos de cómo llevamos implementado esto desde esta semana que acaba de pasar, que iniciamos obras. Entonces, esta es la manera en la que estamos realizando desinfección de manos, ¿cierto? Adicional pues a los lavamanos y demás adoptados, pues se está haciendo una desinfección de manos, tiene que ser con total distancia. Estos son los comedores en este momento en una obra donde está señalizado cómo deben estar distanciados para tomar sus alimentos. Antes, pues, ustedes saben que esto era uno al ladito del otro. Acá nos toca señalizar y mostrar dónde pueden estar y consumir sus alimentos. Estas son las capacitaciones o las inducciones que ahora se están brindando. Tiene que ser formándose de manera que se tenga la distancia de 2 metros entre cada uno y así escuchar la capacitación y demás. Hay unas actividades como la parte de estructura que claramente es difícil generar el distanciamiento de 2 metros que quisiéramos tener en todas las actividades. Entonces, es claro que todos aquellos que estén trabajando en estructura y no tengan la oportunidad de tener ese distanciamiento, hay que extremar las medidas de higiene y hay que extremar el uso de los elementos de protección personal. Si bien en otras actividades como el urbanismo, como la pintura, que puedo estar a mayor distancia de mis compañeros, en estructura yo no solamente voy a tener que usar el tapabocas, voy a tener que usar las caretas, voy a tener que estar permanentemente con mi vestuario pues manga larga y pantalón manga larga para garantizar que si esas partículas llegan a caer porque estoy a menos de 2 metros de mi compañero, pues no caigan en mis vías respiratorias ni en mi cara, ni en mi piel, con la que después sea difícil que yo me lave y pueda estarme tocando la cara. Entonces, las personas de estructura van a ser las personas que más cuidado deben poner en su labor y que más juiciosos deben ser en ese uso de esas medidas extras, sin querer decir que los demás no. Todos debemos estar muy juiciosos con el uso de esos elementos. Aquí está la foto pues de cómo van a seguir siendo los ingresos a la obra. Cada uno va a tener marcado como a 2 metros donde deben esperar mientras se va haciendo la revisión de los síntomas y la caracterización de cada uno en la obra. Otro rol de ustedes como trabajadores de la construcción, usar adecuadamente los elementos de protección personal. El elemento de protección personal principal va a ser el tapabocas. Hay que tener claro y ser muy juiciosos en la manera que nos lo vamos a poner. Las fotos que les estoy mostrando obviamente son errores total. Esto es un político que estuvo explicando cómo ponerse el tapabocas y
y lo que hizo en realidad fue el ridículo porque no supo ni por dónde ponérselo, lo cogió de la parte del frente, que es lo de cubrir la nariz y la boca, y eso pues inmediatamente ya lo está infectando. Adicional, no tiene idea pues de ponerse un tapabocas, como podemos ver. Y el segundo es esta señora que nos muestra un tapabocas completamente mal puesto. La señora tiene descubierta la nariz, entonces no está haciendo nada. Entonces, la solicitud y su mayor responsabilidad con este uso de tapabocas es sabérselo poner sin que lo vayan a infectar y cubrirse desde su mentón hasta la mitad de la nariz para en realidad garantizar que no les vayan a ingresar o salir partículas de saliva. Y es fundamental, así sea incómodo, ustedes saben que esa es la manera de proteger sus vidas y las de sus familias. Entonces hay que mantenerlo puesto, no en el cuello, no en la frente, sino completamente en el lugar para el cual es diseñado, que es para cubrir la nariz y la boca. Con los demás elementos de protección personal, ¿qué vamos a hacer? Con su casco, con sus guantes de carnaza, de hilo con PVC, con toda la protección auditiva, las monogafas. Todo esto debe permanecer completamente higienizado, bien sea con jabón y agua, bien sea con alcohol, con una concentración mayor al 70%, y lo deben mantener higienizado siquiera una vez en la jornada laboral, que ustedes al ponérselo lo limpien y ojalá al dejarlo también estén limpiando sus elementos de protección personal. Su ropa de trabajo solo puede ser de un solo uso. Eso quiere decir, ustedes llegan a las obras, deben cambiarse, poner su ropa de trabajo y una vez vayan a salir, empacan su ropa de trabajo en una bolsita y la llevan a su casa a lavarla diario. O sea, deben lavar tanto su ropa de calle como su ropa de trabajo de manera diaria. Deben desechar los guantes y tapabocas en los depósitos para los residuos biológicos. Los tapabocas, la idea es desecharlos doblados y volteados de manera que no vayan a causar una contaminación para nadie más. Deben lavar los guantes que no sean desechables y esos tapabocas de tela, si en caso tal se llegan a usar, también debe hacerse un lavado diario, al igual que las caretas y las gafas deben ser desinfectadas. Es fundamental evitar el uso de relojes, manillas y demás accesorios que pueden ser foco de infección. Si bien en la obra, por seguridad de que no se enreden con una herramienta o con alguna puntilla o algo, no se usan este tipo de accesorios, la invitación es que no lo usen ni siquiera al salir de la casa, no se pongan nada de este tipo de cosas que puede ser un poco mayor de infección y les puede generar facilidades de contaminación. De igual manera, para las mujeres o hombres que tengan el pelo largo, llevar el pelo recogido es fundamental por lo mismo. Y también usar ropa, manga larga y pantalones largos, precisamente para evitar pues, salpicaduras de estas partículas pues, en nuestra piel. ¿Cómo se debe usar entonces adecuadamente el tapabocas para no cometer los errores que les estaba informando? Entonces, lo primero es el tapabocas, como les decía, de cubrir la nariz y la boca. No debe bajarse para el cuello o subirse a la cabeza en ningún momento. Permanentemente yo lo debo tener cubriéndome nariz y boca. Ese tapabocas, cuando es desechable o cuando es el tapabocas convencional, el quirúrgico, debe usarse por 8 horas máximo y luego se debe desechar. Si es de tela, se debe lavar con abundante agua y jabón antes de cada uso. Esto es fundamental cuando yo me quite el tapabocas para tomar mis alimentos, no dejarlo por ahí puesto en la mesa o porque finalmente es un foco de contaminación, no se me puede ensuciar. El ideal es poder tener unas bolsitas donde yo pueda guardar mi tapabocas mientras tomo mis alimentos y luego sacarlo solamente de los elásticos para volvérmelo a poner. No se debe tocar el tapabocas mientras esté en uso. Hacerlo facilita la contaminación de las manos y la posible llegada del virus al organismo. Debo retirar el tapabocas cogiendo los resortes que lo sostienen detrás de las orejas. Nunca debo tocar el tapabocas por la parte que recubre la nariz de la boca. Yo no puedo coger el tapabocas nunca de acá del frente, siempre será de los elásticos. Y como les decía ahorita, desecharlo adecuadamente para que no se convierta en un foco de contaminación. Entonces, doblarlo al revés y así depositarlo en los puntos que en cada obra o en mi casa yo haya detectado para depositar todos estos focos pues, de contaminación. Otro rol grandísimo de ustedes es la higiene personal. ¿En qué consiste? Lavarse las manos mínimo cada 3 horas siguiendo la técnica que ya vamos a ver ahorita. Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos.
lavarse las manos luego de entrar al baño y claramente también estárselas lavando cuando estén visiblemente sucias. Dentro de su higiene personal también está el cuidado de sus alimentos, llevar sus propios alimentos desde el inicio de la jornada. En las obras ahora no va a ser fácil atender las ventas ambulantes o dejarlos salir y entrar de las obras porque es poner en riesgo a toda la obra. Entonces, parte de los protocolos es tener un control de ingreso y de salida de personas y no se van a admitir por el momento vendedores ambulantes y eso requiere que ustedes tampoco podrán salir en los descansos, por lo que deben llevar sus alimentos y garantizar que los utensilios que lleven sean de uso personal y ustedes puedan tenerlos desinfectados y lavados antes y después de utilizarlos. Deben hacer un lavado diario de su ropa, como ya lo habíamos hablado, y fundamental y la mejor medida es que al llegar a su casa puedan bañarse para poder estar más tranquilos al momento de tener contacto con sus familias. Entonces, el lavado de manos. ¿Cuándo definitivamente tengo que hacerlo? Al ingresar al baño, antes de ingresar al baño, antes de manipular mis alimentos, antes de realizar mi cambio de ropa dentro de las áreas de trabajo, cuando inicie y cuando termine mi jornada laboral. Y después de estornudar o toser, es claro que el estornudo o la tos la debemos hacer acá, llevando nuestra boca al interior del codo, de la parte posterior del codo, de manera que no estemos contaminando las manos. También debemos lavarnos las manos al tener contacto con materiales, herramientas, paquetes, entre otros. Es fundamental que este lavado de manos lo podamos hacer mínimo cada 3 horas, mínimo 4 veces durante toda la jornada laboral. Entonces, ¿cómo debemos lavar las manos? Ustedes en cada obra con seguridad van a encontrar en la parte que van a tener dispuestos los lavamanos esta grafiquita de cómo deben lavarla, ¿cierto? Pero yo quiero mostrarles un video en este momento donde está explicado por qué es importante seguir estas recomendaciones y que ustedes sean conscientes por qué deben lavarse por 20 segundos las manos y la manera en la que lo deben hacer. Acaba el video. Si hay algún problema que no lo vean, por favor me cuentan. Todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos. Ahora, ¿qué tan seguro está hecho este lavado de manos? Quiero que vean las deficiencias que podemos tener y dónde deberíamos reforzar. Los guantes van a imitar mi piel. Esta gota que voy a esparcir sobre la mano está imitando el jabón. Ahora, vamos a seguir las instrucciones que nos han dado. Palma con palma. Dorso con palma entrelazando los dedos. Y mano contraria. Los espacios que no vean con pintura significa que no han sido ni siquiera tocados por el jabón. Nos han enseñado que hagamos esto y esto, pasos de nuestro lavado de manos. Sin embargo, miren todavía los espacios que tenemos. Vamos a hacer esto, tratando de cubrir toda la parte de las uñas y los dedos en sus puntas, y nos queda faltando todo el pliegue de los dedos gordos. Hacemos esto en ambas manos, pero vemos cómo se nos van quedando estos triángulos sin tocar el jabón. Parte de la mano que usualmente nos llevamos a la cara, nos frotamos la nariz, nos movemos el cabello y pensamos que tenemos unas manos correctamente lavadas. Miren cómo estamos. Por eso necesitamos terminar el lavado hasta la muñeca, garantizando que toda nuestra mano realmente ha sido puesta en contacto con el jabón y nos permita garantizar un adecuado lavado de manos. Bueno, entonces ese video no puede ser el mejor para explicar la razón por la cual debo tomarme el tiempo de poderlo hacer por todos los lados, porque si no, como lo explicaban allí, me quedan puntos sin desinfectar y fijo, ese es el punto que nos estamos llevando a nuestra cara, a nuestra nariz, a nuestra boca, o con el cual seguimos tocando las superficies dejando la infección pues por todos lados, porque como les contaba, debemos actuar como si todos tuviéramos el virus, porque puede que lo tengamos y no sepamos. Bueno, algo fundamental, y es nosotros y desde todos los protocolos, no es solamente la responsabilidad y de tener al policía detrás a ver si se está cumpliendo el protocolo dentro de la obra o no. Claramente dentro de la obra vamos a estar muy pendientes, pero acá el trabajo es conjunto y es necesario, y dentro del rol de ustedes está no solamente tener los cuidados dentro de la obra,
sino en todo ese trayecto hasta su casa y en sus casas, porque de lo que ocurra, en donde haya cualquier descuido, sea en la obra, en el trayecto o en la casa, de esa manera podemos estar poniendo en riesgo a todos es sus familias, todos es usted mismo y todos son todos sus compañeros y adicional las familias de sus compañeros. Entonces, estas medidas de higiene, de protección son fundamentales, no solo en la obra, no es como el casco, que el casco lo usé en la obra y ya me lo quito en la obra y sigo, y ya soy libre cuando salgo de la obra, no, acá es todo el tiempo, hay que tener estas medidas de higiene, estas medidas de uso de tapabocas, sea dentro o fuera de la obra. Entonces, cuando yo voy a llegar a mi casa, lo primero que tengo que hacer es, previo a esto y ahora que ustedes van a empezar a trabajar, es poder hablar con sus familias y contarles cómo los deben cuidar. Y esa manera de la manera en la que ustedes deben cuidar a sus familiares es informándoles que cuando ustedes lleguen de nuevo a la casa, no corran a saludarlos ni a tener contacto con ustedes hasta que ustedes no estén listos para hacerlo. ¿Y de qué manera pueden estar listos? Primero establezcan en la casa una zona segura hasta donde ustedes entren y ahí puedan desvestirse, dejar todos los objetos, los zapatos, dejar absolutamente todo lo que traen de la calle y poder hacerles un proceso de desinfección, sea con hipoclorito bien rebajado para que no vaya a mancharles la ropa, sea con alcohol, pero el ideal es con agua y jabón. Entonces el ideal es llegar y pues obviamente las llaves, el celular, que yo no le puedo echar agua y jabón, pues sí desinfectarlo con el alcohol, pero lo que es el calzado, lo que son la ropa como tal que traigo, de una vez ponerla a lavar con agua y jabón como tal, y los zapatos pues todo lo que es las suelas y ponerla en una área segura. Una vez termine de hacer ello, irme a bañar y una vez yo ya me haya bañado, poder saludar ahí sí a mi familia y poder tener contacto con ella. Esa es la gran recomendación y lo que describe de alguna manera esta pieza que está aquí. ¿Cuál es otra responsabilidad de ustedes como trabajadores de la construcción? Mantener muy higiénicas las áreas de trabajo, su área de trabajo como tal, organizada, limpia, sus herramientas, evitar prestar o compartir esas herramientas cuando es posible, cuando no es posible hacerle desinfección previo y antes y después de usarlas. Entonces, es necesario desinfectar las herramientas de trabajo individual, mínimo 2 veces durante la jornada de trabajo, o de acuerdo a lo que disponga cada protocolo de cada obra. En el caso de las herramientas eléctricas o maquinaria, es necesario limpiar antes y después del uso todos los puntos de sujeción, pues con el alcohol a esas herramientas, en la medida de lo posible no compartir las herramientas y ojo con sus vehículos. Esos vehículos también ustedes los deben mantener desinfectados, tanto antes de usarlos como después de usarlos. Entonces, desinfectarlos con alcohol, todos los puntos de sujeción en el vehículo, las manillas, el timón, la parte pues donde me cojo en la moto, en la bicicleta, el sillín, evitar tener accesorios, tapetes, cojines que puedan acumular mucho más el virus, poderle quitar todo eso al carro o a las motos y poder tener lo mínimo posible que no esté acumulando virus como tal. Bueno, entonces hasta ahí está claro los roles que se ha tenido desde el gobierno nacional, desde la empresa y ya el rol que ustedes deben tener para implementar y para garantizar en realidad que sea un éxito este regreso a las obras y podamos normalizar el trabajo teniendo este enemigo invisible a nuestro lado, pero que lo podamos normalizar y podamos trabajar con él. Sin embargo, ¿qué pasa si yo me llego a contagiar, cierto? Si esto tiene alta transmisibilidad, si esto viene a las velocidades que viene, porque si ustedes ven el primer caso de coronavirus en el mundo apareció en diciembre, hoy estamos iniciando mayo, son más o menos 4 meses, 5 meses, y ya el mundo lleva más o menos de 3 millones de personas contagiadas, eso quiere decir que se contagian más de 20.000 personas al día. Y acá en Colombia, el primer caso lo tuvimos a inicios de marzo, vamos a cumplir 2 meses y ya llevamos 7.000 personas infectadas. Eso quiere decir que es más o menos un promedio de 100 personas diarias que se están infectando. Entonces esto es claro y que probablemente podamos ser víctimas de contagiarnos o nuestros familiares. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Nos vamos a morir del susto o no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso les quiero dar estas cifras. Entonces, todas las personas
que se han infectado o han tenido el virus han demostrado síntomas, el 97.5% de la gente que ha demostrado síntomas las ha demostrado 11.5 días después de adquirir el virus. El 80% de esas personas ha presentado síntomas leves, o sea, sin tener ningún inconveniente, y el 20% han sido asintomáticos, o sea, no se han dado ni cuenta que tienen la enfermedad, no sé por qué les hayan hecho la prueba preventivamente. El 20% requiere tratamiento hospitalario y el 5% requiere estar en unidades de cuidados intensivos. Entonces, en ese 5% es donde está el gran problema, ¿cierto? Si yo estoy viendo que esto se transmite tan fácil y Manizales, por ejemplo, es una población de 400.000 personas, si el 5% de esas 400.000 personas se van para la UCI, porque las 400 nos contagiamos, pues colapsa completamente el sistema de salud y ahí es donde empiezan las tragedias como lo que ha pasado en Ecuador, como lo que ha pasado en Italia y demás. Entonces, lo que estamos tratando de evitar es eso y frenar un poquito esa transmisibilidad, pero si nos llega a ocurrir, también es tener claro que es muy bajito el porcentaje de que puedan ser síntomas graves. El 95% de los muertos que han habido por coronavirus son mayores de 60 años, de ahí el gran cuidado que nosotros tenemos que tener si vivimos con nuestros padres o nuestros abuelos, debemos tener mucho cuidado con ellos y extremar las medidas de seguridad con ellos. Y de igual manera, no solamente si vivo o no vivo con personas mayores de 60, sino que permanentemente yo estoy en contacto con mis compañeros, que probablemente ellos sí vivan con personas mayores de 60 o dentro de mis mismos compañeros de trabajo puedan haber mayores de 60 años. Sabemos que a ellos debemos cuidarlos muchísimo más. La letalidad actual o la mortalidad que tiene esta enfermedad es del 6%, pero puede ser mucho más bajita, por lo que hay muchas más personas enfermas que no se cuentan porque no se sabe que están enfermas. Entonces, ¿qué pasa si me contagio? No es grave si no tienes factores de riesgo. Si tienes factores de riesgo, que es ser mayor de 60, que es tener alguna de las enfermedades mencionadas anteriormente, como diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular, VIH, cáncer, hipotiroidismo. Si estás embarazada, ahí sí te tienes y tienes que extremar las medidas de seguridad porque sí puede ser más grave si te contagias. No es grave si lo atiendes rápido. De ahí la importancia de monitorear claramente los síntomas, ser claros con ellos y pedir la revisión o la consulta médica una vez yo sienta algo raro que esté ocurriendo en mi cuerpo, poder atenderme por la EPS, inicialmente pues por llamada telefónica, porque no se trata de estar yendo a los consultorios ni a las hospitales ni clínicas, porque eso es generar mayor contacto, entonces ahorita está muy habilitado toda la atención en línea, y no es grave si te cuidas y cuidas a los demás para que no se aumenten los casos. Sin embargo, si te contagias, lo primero que debes hacer es informar al área de seguridad y salud en el trabajo de tu obra, de tu empresa, a la dirección de obra o a tu jefe inmediato y claramente atenderte por la EPS, tanto si te contagias o tienes sospecha de que puedas tener síntomas de haberte contagiado. Entonces, si tengo cuáles síntomas, van a ser mis síntomas de estar en alerta. Si tengo fiebre y tos, si tengo fiebre y dolor de garganta o fiebre y dificultad para respirar, que ahí sí ya tengo que irme para la clínica, pues inmediatamente debo reportarle a los responsables, que ya hablamos, es las personas de seguridad y salud en el trabajo, son las personas, mi jefe inmediato o el director de la obra. Pero ojo, esto sí, yo me doy cuenta de los síntomas en la obra. Si yo amanezco y pasé una mala noche o amanecí con estos síntomas, mi responsabilidad es llamar a la obra, a mi jefe inmediato o a seguridad y salud en el trabajo e informar cómo amanecí, inmediatamente tomar la línea de la EPS o haberme atendido antes por la línea de la EPS para poder darle manejo a los síntomas. Comunicar una vez, eso sí me quedo en la casa. Si estoy en la obra, debo informar a los responsables, ellos me llevarán a un sitio pues aislado de todos, validarán si tengo el tapabocas, se revisará la información básica de síntomas y trazabilidad de contactos y ahí se comunicarán con la EPS o con la línea 123, depende de los síntomas que se describan, para validar cuál es el paso a seguir de acuerdo al protocolo que se tiene en la Secretaría de Salud.
En caso tal que sea definitivamente irse para la casa o irse para la clínica, se dará un transporte privado para la persona que se encuentre bajo estos síntomas con todas las medidas de protección para quien conduce el vehículo como para la persona que está presentando los síntomas. Permanentemente se tendrá comunicación con la persona que presente los síntomas para validar el acompañamiento, para revisar si fue positivo o no, porque en caso total de ser positivo, pues hay que tomar una serie de decisiones dentro de la obra. Lo primero es validar las personas que estuvieron cercanas, poderlas revisar si están presentando síntomas o no y hacerles un aislamiento preventivo. Y finalmente, si definitivamente la persona que presentó los síntomas dio positivo en la prueba del COVID, será necesario evacuar las áreas donde estuvo esta persona en las últimas 72 horas e iniciar una desinfección para poder permitir nuevamente la ocupación del área. Entonces, es fundamental por eso brindar información verídica, actuar a tiempo, para que no se vaya a volver un foco de infección cualquiera o de las obras o de nuestra casa o de nuestros barrios, ¿cierto? Sino que inmediatamente vamos a actuar y guardar ese aislamiento, que es el protocolo que nos va a dar la Secretaría. ¿Qué pasa entonces si yo me enfermo o se enferma alguien de mi familia? Como les digo, como muchos de los síntomas son leves, no requieren atención desde la clínica o el hospital, sino que pueden estar desde la casa. Entonces, para proteger tanto a quien está enfermo como a los que no lo están, las medidas que se deben tener es extremar todas las medidas de prevención y cuidado, es decir, la higiene, la desinfección, pero adicional, estar tomándose en casa la temperatura diariamente a todos los miembros de la casa que conviven con la persona que está enferma y poder estar registrando y monitoreando esos síntomas para validar si es necesario hacerle pruebas también a las demás personas que están con el enfermo que dio positivo en COVID. Todos en la casa deben utilizar tapabocas, no solamente si la persona da positivo en COVID. Si alguien está presentando un cuadro gripal, es importante que todos en la casa utilicen tapabocas. Hay que extremar medidas como el lavado de manos, la higiene respiratoria, es decir, el uso del tapabocas, la distancia entre las personas, ventilar muy bien las casas, una limpieza y desinfección de todas las superficies y los objetos. Esta persona que haya dado positivo, el ideal es que tenga su cuarto independiente y su baño independiente. Si no es posible, pues hay que extremar las medidas de higiene, tanto en ese baño como en ese cuarto, aunque el ideal si fuera que el cuarto fuera independiente y mantener aislada a esta persona o intentar no tener contacto de ninguna manera con él. No compartir utensilios como vasos, cubiertos o vajillas, o sea, separar su vajilla aparte y esa es la vajilla de la persona que está enferma en casa y nadie más come pues ahí, por más que se lave muy bien. Empacar en bolsas plásticas tanto la ropa que usa como la ropa de cama, es decir, las sábanas, cobijas y demás, y mantenerlas en esas bolsas por 72 horas antes de lavarlas, de manera que en esas 72 horas muera el virus y ahí sí poder sacarlas de las bolsas y hacer el aseo como tal. De igual manera, mantener por 72 horas las bolsas de basura con los residuos de esta persona que está enferma, de manera que tampoco los esté sacando para que puedan estar contagiando o transmitiendo la enfermedad a más personas. En resumen, a lo que quiero que lleguemos es a esto, ¿cierto? Hay un rol que tienen las empresas o que debemos cumplir las empresas y un rol que debemos cumplir como trabajadores. Entonces, ¿qué han hecho las empresas todo este tiempo? Han creado y radicado todos los protocolos de bioseguridad, cumpliendo con toda la normativa para prevenir y mitigar el contagio. Esto es algo nacional, por lo tanto hubo que hacer una radicación general para dar cumplimiento al decreto nacional, pero cada municipio ha pedido distintas recomendaciones adicionales. Entonces, las empresas que tenemos presencia en distintas ciudades o municipios hemos tenido que hacer N protocolos de acuerdo a los requisitos y recomendaciones de cada Secretaría de la Salud. Entonces, ¿qué deben hacer los trabajadores? Lo principal es cumplir todas las medidas que el informe ese jefe inmediato, todas las medidas y las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a sus protocolos de bioseguridad. O sea, estar juiciosos, atendiendo todas las medidas. No esperar al policía detrás que le esté diciendo use bien el tapabocas, póngaselo. No, esto es un tema de trabajo en equipo y necesitamos que ustedes mismos sean conscientes
de la seguridad y de la protección que deben tener para ustedes mismos, sus familias, sus compañeros y las familias de sus compañeros principalmente. ¿Qué rol tienen las empresas? Suministrar los elementos de protección personal adecuados. ¿Y cuál es el rol de los trabajadores frente a eso? Usar adecuadamente esos elementos de protección e higienizarlos constantemente. ¿Cuál es el rol de la empresa? Realizar un censo de todo el personal para poder tener la información necesaria o requerida en el momento de tener que dar un informe a Secretaría de Salud porque se haya dado algún caso positivo y demás. Entonces, ¿cuál es el rol del trabajador? Estar suministrando información verídica, real, dar toda la información completa y verídica de todo lo que se les pide en las obras. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa? Tomar temperatura y hacer seguimiento a síntomas diario. El de los trabajadores es quedarse en casa si tiene síntomas, informando al jefe inmediato y a la EPS. O si está en la empresa y le surgen los síntomas, comunicarse inmediatamente con la persona de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa? Adecuar e instalar puntos de lavado de manos suficientes para poder garantizar que los trabajadores cumplan con su rol, que es lavarse las manos mínimo cada 3 horas por 20 segundos con la técnica que ya enseñamos, de acuerdo a lo que vimos en el video, pues con esta demostración de la pintura roja. Adecuar áreas y turnos para garantizar el distanciamiento social. Eso lo deben hacer las empresas. Esta semana prácticamente muchas de las constructoras estuvimos fue en adecuación de todos los espacios de las obras para garantizar ese distanciamiento social. Entonces el rol de ustedes es cumplir esos turnos, tanto los turnos de ingreso como salida de obra, los turnos de uso del comedor, y seguir toda la señalización para cumplir con ese distanciamiento. De igual manera evitar estos saludos de mano, de beso y demás para cumplir con ese distanciamiento social de 2 metros. ¿Qué debe hacer la empresa? Tener todo un protocolo de manejo de residuos biológicos y tener preparado un personal para que pueda hacer todo ese manejo de residuos biológicos, y como trabajadores lo que debemos hacer es desechar los tapabocas, las toallas desechables, guantes desechables y demás materiales utilizados en los sitios dispuestos para tal fin y de la manera en la que nos enseñen y nos indiquen en cada obra debemos desecharlos. Entonces, repito, no podemos dejar por ahí tirados los tapabocas porque son un foco de contaminación importante. Otra responsabilidad de la empresa es garantizar la desinfección constante de áreas de trabajo, superficies, almacenes, herramientas y zonas comunes, y de los trabajadores es mantener su propia área, sus herramientas y sus vehículos desinfectados e informar a la persona encargada para que se desinfecten las áreas comunes si no lo están haciendo. Acá, si bien están divididos los roles de empresa versus trabajadores, es clarísimo que todos debemos estar pendientes de cualquier incumplimiento que haya de estos roles, ¿cierto? Porque es que acá la responsabilidad es de todos, o sea, todos nos debemos cuidar a todos. Entonces, no es, si yo ya me estoy dando cuenta que hay algo que no está bien lavado, que no hay algo bien higienizado, que alguien no está usando bien su tapabocas, que alguien, que no están los puntos de lavado suficientes, que en la obra no se están tomando la temperatura diariamente. Todo eso lo que está haciendo es afectándome a mí. Entonces tengo que dar la información en el momento oportuno y a la persona correcta. Claramente, si yo veo a un compañero que no está usando el tapabocas, pues primero le diría a él, y si no toma los correctivos, pues tendré que decirle a las personas, a seguridad y salud en el trabajo o al jefe inmediato, porque me está poniendo en riesgo a mí. No es solamente como con el casco. Si yo no uso el casco, pues es problema mío. No, acá si yo no uso los elementos de protección personal, no es problema solamente mío, es problema de todos, de su familia y de mi familia y de absolutamente todos. Entonces es fundamental que todos seamos vigilantes de que todo esto se esté cumpliendo, tanto el rol de las empresas como el rol de los trabajadores. ¿Qué pasa entonces si yo no lo tomo en serio? ¿Cierto? Si esto, bueno, ya empezamos a trabajar, volvemos a la normalidad, como esto es invisible, pues yo le creo, no le creo, la mortalidad es muy bajita. ¿Qué en realidad está pasando si yo no me tomo esto en serio? Entonces, lo primero, estoy poniendo en riesgo la vida. ¿La vida de quién? La mía, la de mi familia, la de mis compañeros de trabajo, la de las familias de mis compañeros de trabajo y la de todos los que me rodean. Debo tomármelo en serio. Ya les decía, esto es invisible. Puede que yo esté enferma, puede que el que está al lado mío esté enfermo y no lo sepamos porque es asintomático,
Y así lo que estamos haciendo es garantizando que le estamos llevando ese virus de pronto a las personas con mayor riesgo. ¿Qué más estoy poniendo en riesgo si no lo tomo en serio? Mi empleo propio y el de mis compañeros, ¿cierto? Porque si yo no lo tomo en serio, probablemente pueda aumentarse la probabilidad de contagiarnos, de poder tener muchos casos positivos en obra y de ser un foco de contaminación, lo cual va a obligar a la Secretaría de Salud de decir, no más, esta obra no va más, entonces nos cierran obras y esto quiere decir que todos quedamos sin trabajo. Al quedar todos sin trabajo y al cerrarnos obras, pues la empresa es imposible que siga sosteniéndose, entonces la empresa también va a tener que cerrar y cerrando empresas, pues lo que vamos a poner en riesgo es a la sociedad en sí, porque no vamos a tener un sustento diario, no vamos a tener cómo comer y obviamente pues poner en riesgo toda la economía del país. Adicional, hay que tener claro, esto no es jugando y por eso desde el gobierno y desde los países y desde las normas, desde la Organización Mundial de la Salud, desde todo lo más grande y mundial, hay unas sanciones por no estar tomando en serio estos protocolos, tanto para la empresa como para los trabajadores. Pero hablando puntualmente de la persona individual, pues voy a tener sanciones de tipo hasta penales, puedo ir a la cárcel por 4 o 8 años si yo no estoy tomando en serio las medidas de uso de tapabocas, de distanciamiento social y demás, o de restricción en mi movilidad. Puedo estar teniendo sanción penal inclusive, adicional pues a las multas económicas. Y en la empresa es claro que si no se están cumpliendo estos protocolos de seguridad y de bioseguridad, pues se harán procesos disciplinarios y serán justa causa de finalización de contratos. Entonces hay que tomar esto muy en serio porque estamos hablando de la vida de absolutamente todos, de la vida y la salud. Como gran conclusión, la gran prevención para atacar este enemigo o este riesgo es la higiene permanente, es la lavada de manos frecuente, es estornudar o toser cubriéndome la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el codo flexionado, es evitar tocarme la boca, la nariz y los ojos con las manos y es garantizar ese distanciamiento de 2 metros con todos, porque ya les conté que el virus viaja, hace un movimiento parabólico y cae antes de los 2 metros. Entonces, si yo estoy a 2 metros de distancia, voy a garantizar que ese virus, si él lo tiene, esas partículas no vayan a llegar a mí. Entonces, por eso es fundamental que nos cuidemos juntos. Cuídate, cuídame, cuidémonos. Y les quería compartir, pues vamos a retornar seguros a obras. Esto es un trabajo en equipo y lo que queremos es garantizar que todo va a estar bien. Y todo va a estar bien si lo logramos hacer entre todos. Por uno solo que falle, por uno solo que no se cuide, podemos estar todos en riesgo. Entonces, es fundamental que adquiramos este compromiso. Firmo porque me cuido a mis compañeros de trabajo y cuido a mi familia. Nos comprometemos para que esta sea una obra segura de COVID-19 y así todo va a estar bien. De esta manera, quiero finalizar esta presentación. Quiero que entendamos la importante responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, porque de nada vale que en una obra el 99% se estén cuidando perfectamente si un 1% no lo está haciendo, porque ese 1% puede contagiar a ese 99%. Entonces, es fundamental garantizar que todos estamos comprometidos y alineados. Voy a ponerles acá un último videíto para que ya podamos pasar al tema de preguntas. ¡Ay, Dios mío, así es la vida! Nos llegó la hora del tiempo suplementario. No lo esperábamos, no lo queríamos, se hizo todo el esfuerzo para terminar este partido en los 90 minutos. Ahora tendremos que afrontar un tiempo más, un tiempo extra. Estamos haciendo las cosas muy bien, pero eso no nos está cansando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas excelentes. No hemos ganado nada, estamos todavía ahí peleando. Esto es muy complejo. Para los jugadores de Colombia ha sido una prueba de carácter. Ante estos momentos duros, ahí es donde se ven los verdaderos equipos, ¿no?
Un abrazo para todos. Buenas noches. ¿Cómo lo logramos? Jugando en equipo. Jugando el uno por el otro, muchachos. Yo creo que los objetivos individuales aquí pasan a un segundo plano. El compromiso y la responsabilidad es muy grande. Un reto por el cual estamos luchando. Lo más importante siempre va a ser tomar el partido con la importancia que se debe. Saber sufrir y con mucho sacrificio, con una actitud muy buena y remontar. Cuídense mucho. ¿Cómo logramos eso? Como estamos hoy aquí, unidos. Uno tras el otro, muchachos. Estos son los partidos que nos dan más enseñamientos para podernos crecer. Colombia está poniendo toda su energía. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Y aquí todos queremos hacer historia, muchachos. Y eso empieza desde ya. No hay mañana. Así que vamos, muchachos. 1, 2, 3. ¡Colombia, Colombia, Colombia! Hay que dejarlo todo por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, por nuestra querida Colombia. Juntos podemos ganar este partido desde la casa. Bueno, entonces, claramente acá la invitación es a cumplir todas las normas que tenemos, a entender que son ustedes esa selección que está ya jugando el partido, mientras los que podemos quedarnos en casa porque podemos hacer el trabajo en casa, los estamos viendo desde aquí, les estamos agradeciendo desde aquí que se estén jugando ese partido, pero unidos, todos trabajando hacia el mismo objetivo, que es cuidarnos, que es normalizar esta situación de este riesgo, pudiendo trabajar, cumpliendo los nuevos hábitos de vida a lo que esto nos obliga y siendo conscientes del cuidado que debemos tener. Entonces, pues creo que es el momento de abrir el espacio a preguntas si de pronto lo tienen, Laura, y bueno, no, darles las gracias por esta invitación. No, a usted muchas gracias. Aquí tenemos unas preguntas. Dice, ¿me indica cómo es lo relacionado con la ropa de casa? ¿Cómo vamos a hacer ahí? ¿Nos toca cambiarnos todos los días? ¿Cómo es el protocolo para la ropa? Listo. Ustedes por lo general llegan a trabajar en su ropa pues con la que salen de la casa y en los maletines traen la ropa para poder trabajar, ¿cierto? Ustedes llegan a la obra, se cambian, se ponen su ropa para trabajar y dejan la ropa de casa colgada en el campamento, trabajan todo el día y luego vuelven y se quitan la ropa con la que trabajaron. La idea es que la pongan en unas bolsas, se pongan su ropa para llegar nuevamente a su casa y cuando lleguen a su casa deben lavar las dos prendas, tanto con la que estuvieron en la calle como con la que trabajaron. Y al otro día tener prendas distintas para ir a trabajar. Es fundamental. Otra pregunta. Si en obra compartimos con residentes ya en alguna de las etapas o unidades, ¿cómo nos tocaría estar allá? Con residentes, ¿a qué se...? No entiendo bien la pregunta. Bueno, pues entonces esperemos a que nos resuelvan bien esta pregunta y pasemos a la otra que dice... O sea, con personas que con personas que ya viven dentro del condominio, listo. Cuando tenemos obras que ya se ha tenido etapas entregadas y estamos en otras etapas, estamos compartiendo todos los protocolos de seguridad con las administraciones provisionales o con la administración ya del conjunto, de manera que ellos también sigan todos los protocolos. De todas maneras, por lo general en las obras se hace una separación, digamos, entre la etapa que está en obra y la etapa que ya está entregada, y ahorita con mayor razón, para poder garantizar pues esa separación. Sin embargo, en los momentos que no se puede hacer, obviamente se comparte con los residentes y con las administraciones los protocolos para que en conjunto se puedan seguir. Ok, dice, ¿cómo es lo de los permisos para transitar en la calle? Bueno, cada empresa que debió haber radicado su protocolo ante la alcaldía, ante las secretarías de salud, quedó avalada para poder iniciar obras y esas empresas le emiten certificados a sus trabajadores
para garantizar que pueden movilizarse, y esos certificados deben ir firmados por representante legal y por la persona de gestión humana, si existe. Si no existe, pues en la empresa la persona de gestión humana, solamente por el representante legal con el teléfono, y ahí se debe decir que es exceptuado por el decreto, y con eso se pueden movilizar sin ningún inconveniente. Pero lo principal es que la empresa esté ya inscrita ante la alcaldía y ante las secretarías de salud, y con eso ya puede emitir estos certificados. Ok, dice, si se van a realizar turnos desde muy temprano, ¿habrá servicio de transporte, busetas, buses y este servicio público? Bueno, ahí sí tendríamos que validar, pero yo entiendo que sí. O sea, las rutas que están prestando desde el tema de transporte, pues sí están arrancando desde las 5 de la mañana. Entonces, en teoría sí habría que cubrirlo, pero sí habría que revisarlo. No tengo la respuesta en este momento. Teniendo en cuenta que muchas labores en construcción requieren colaboración porque no es posible hacerlas uno solo con una persona, es indispensable estar más cerca que de lo recomendado por el distanciamiento social. ¿Cómo se haría esto? Personas que tienen que trabajar como en pareja o en grupo. Listo. Hay algo fundamental, y es algo que también se está tomando como un control administrativo en las obras, y es garantizar que siempre sean las mismas cuadrillas, de manera que yo siempre tenga el mismo grupo de los mismos 5, de los mismos 7, en caso tal que si alguno de los 5 da positivo, pues yo ya sé que esos otros 4 los tengo que aislar, ¿cierto? Es mucho más fácil identificar con quiénes estaban o quiénes eran su contacto. Entonces, eso es fundamental. Ahora, las actividades que son que no permiten ese espacio de 2 metros, que fundamentalmente se estructura, porque de resto en urbanismo, cuando hay un ayudante, pues el oficial y el ayudante de alguna u otra manera podrían garantizar esa, pues así sea el metro pues de distancia, puede que no los 2 metros puntuales, pero así sea el metro de distancia. Sin embargo, en esas actividades se extremarán medidas con elementos de protección personal. Entonces ya no solo usarán el tapabocas y las monogafas, sino también usarán una careta, y en caso tal, pues se deberá poner también traje impermeable y demás. Bueno, muchas personas aquí también nos preguntan que cómo obtener las memorias de esta presentación para replicarlas en su empresa, y este video va a quedar grabado en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Camacol Caldas. Entonces, pues los invitamos a que la compartan, a que inviten a otras personas que les puede servir esta información, a que lo vean. Va a estar en nuestra página de Camacol Caldas. Así es, Laura. Sí, las memorias pues las entregaría yo a Camacol, y ustedes ya las difunden entre todas las personas. Listo, gracias. Aquí hay otra. Dice, ya podemos trabajar los maestros contratistas, las personas independientes, y es que estamos a la espera de un pronunciamiento del gobierno nacional sobre esto, porque no se ha dicho nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta el momento no se ha dicho, y la excepción dice puntualmente empresas constructoras de edificaciones y que atienden pues las garantías de esas obras como tal. Por el momento no hay luz verde para los independientes. Los independientes pueden trabajar amparados en una empresa constructora, ¿cierto? Si es contratista de la empresa constructora. Pero por ahora como independientes no ha habido pronunciamiento, pero yo creo que sí pueden irse preparando. Lo más seguro es que pueden ir revisando, armando sus propios protocolos, porque todas las personas que empecemos a trabajar en el sector que sea, van a tener que seguir este mismo procedimiento que hemos seguido nosotros como sector constructor. Prepararnos muy bien con todos los protocolos, ser completamente revisados por secretarías de salud y demás, poder planear insumos, planear elementos de protección personal, y tener sobre todo ese censo de las personas antes de poder iniciar las actividades. Bueno, ¿qué hacer si en mi casa hay bebés o mujeres embarazadas o personas de mayor edad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué protocolos hay que tener en cuenta para llegar a la casa y si tenemos este tipo de población? Bueno, el protocolo fundamental, como se los decía, es estas personas que son de mayor riesgo el ideal es que pudieran estar usando un solo baño, que pudieran estar en una sola habitación, o la persona que está saliendo a la calle, pues que entonces sea esa la persona que esté un poco aislada. Ese sería el ideal, ¿cierto? Que pudiera esta persona estar solito en un cuarto, de manera que pudiera guardar distanciamiento con estas personas de mayor riesgo. Pero lo más fundamental es que cuando yo llegue a la casa, todo lo que traiga de la calle me lo quite, lo lave,
lo desinfecte, yo toda me bañe y en el momento que yo ya haya hecho eso, ahí sí puedo tener contacto con estas personas. Antes no, por eso es importante que nuestros familiares al momento de mi llegada ojalá se hagan en el cuarto mientras yo en el área segura pues que tengo desinfecto todo lo mío, me lavo las manos, no toco nada en la casa, me baño y una vez salga del baño ojalá vuelvo y desinfecto cositas, vuelvo y me lavo las manos y ahí sí puedo estar con mis familiares de alto riesgo. Ok. ¿Es mejor lavarse con límpido las manos y los zapatos cuando llegue a casa? El límpido es el mismo hipoclorito, eso hay que rebajarlo, es el 0.05%, entonces por una medida debo poner agua para que el límpido no me vaya a manchar mi ropa y demás. El límpido no es para las manos, el hipoclorito no es para las manos, es para el calzado, para la ropa, pero obteniendo la mezcla pues buena, de manera que yo no vaya a manchar mi ropa, pero para las manos agua y jabón fundamentalmente, no límpido. Ok. Nos hacen un comentario en Facebook muy importante que hace alusión a lo que decías ahorita, y es que tengan en cuenta que si la curva no disminuye, no merma, preguntan aquí, dicen, el gobierno cerrará de forma definitiva todo lo que depende de que la curva merme, para que todo vuelva a la normalidad. Entonces es muy importante que si ustedes no ponen de su parte, van a tener que cerrar absolutamente todo el sector. Sí, es fundamental y era lo que les decía en una de las diapositivas. Si esto no lo tomamos en serio, vamos a disparar los contagios. Y con esos contagios podemos disparar las muertes, ¿cierto? Y podemos colapsar el sistema de salud, razón por la cual la actitud inmediata del gobierno será decir, esto no funcionó este ensayo y nos tenemos que ir a salvar primero vidas antes que salvar la economía y ahí podemos desencadenar en problemas sociales graves porque no vamos a tener sustento. Bueno, finalmente, ¿qué pasa con las personas mayores de 60 años que ya están trabajando en obras? Bueno, con las personas mayores de 60 años, el protocolo más responsable que se debe hacer es primero, tanto con las de 60 años como las personas que tengan patologías y necesiten trabajar, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Evaluar muy bien las patologías y evaluar muy bien cómo está el sistema, el estado de salud y cómo tienen controladas sus enfermedades y la persona de 60 años qué enfermedades tiene o mayor de 60 años. Una vez evaluado eso por un médico laboral o un médico ocupacional, que dé el visto bueno, que tiene controlada su patología, que es una persona que no tiene más riesgo que una persona que no tenga esas patologías porque su enfermedad está muy controlada, ahí es donde podrá trabajar sin ningún inconveniente. Sin embargo, en la obra, la idea es tener identificadas a estas personas para que puedan hacer su labor con las medidas más extremas de seguridad, bien sea no ponerlos en las actividades donde no pueden guardar el distanciamiento o ponerlos con una protección extra. Esa es la situación. Los mayores de 70 años sí no pueden estar trabajando bajo ninguna circunstancia porque esa sí es decreto nacional, que los mayores de 70 años deben estar en la casa hasta el 31 de mayo. Bueno, doctora Diana, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros, a todas las personas que están conectadas a través de Zoom y a través de Facebook de Camacol Caldas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos despejado todas las dudas con respecto a esto del rol que tienen los trabajadores para ingresar de nuevo a sus obras. Listo, Laura. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Camacol, Angélica, Manuela, a ti, Laura, por la invitación y bueno, reforzar que esto es un trabajo en equipo que depende de todos, que venimos trabajando muy duro desde todas las empresas, digamos, desde la parte de atrás, para tener todo listo, todo a punto, pero que en realidad quienes van a jugar el partido son ustedes. Entonces, a jugarlo bien, a jugarlo con mucha responsabilidad, a entender que no es un interés particular, sino general, que acá tenemos que estar todos juntos en esto y que Dios quiera, como sector construcción, demos un excelente ejemplo de la disciplina y de que vamos a poder trabajar junto con este riesgo y con este enemigo invisible que nos surgió este año. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo este evento que tendremos el lunes 4 de mayo a las 6 de la tarde. ¿Por qué fallan las tuberías de PVC? Según la normativa del Código Colombiano de Fontanería. Entonces los esperamos a todos que compartan este video, que compartan esta información con todas las personas que ustedes ven que les puede servir. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven de nuevo. Muchas gracias, Diana, otra vez.
Listo, Laura. Gracias a ti, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la atención y gracias nuevamente, Camacol. Que estén muy bien. Hasta luego.